El podcast de un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa, defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de Lorca. Un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa, defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa, defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. El podcast de Lorca. El podcast de Lorca. Un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa, defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca,
Vale, ¿me escucháis ya? Estamos en directo si no me equivoco. Buenas ¿Y noches, Jesús. qué tal? ¿Cómo estáis? Felices, Buenas ¿no? noches, aquí. Mejor Si no imposible, estamos ¿no? felices hoy, no sé cuándo vamos a estar felices. Desde luego. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Daros la bienvenida a todos los que ya nos estáis viendo y los que os vais sumando durante el episodio, que espero que la verdad que seáis muchos. Hoy, como ya sabéis, tendremos con nosotros dentro de un ratillo a Sebas López y de momento estaremos nosotros tres. Después también tendremos alguna incorporación más para la entrevista. Y nada, comentaremos un poco el partido del Muleño, comentaremos también lo que pasó en Molina, cómo se encuentra un poco la tabla clasificatoria y demás. Y bueno, y al final pues acabaremos entrevistando a Sebas, que estoy seguro que será una muy buena entrevista. ¿Cómo estáis vosotros? Chechu, Lucio, contarme cosas. Bien, ¿cómo estás? Pues ya ves, más líderes y ya pues acariciándolo con los dedos. 6 partidicos, se ve cerquica ya, tío, son muchos años comiendo mierda y la verdad es que parece que, bueno, que este año por fin vamos a ver un poco la luz, ¿no? Después de tantos años de oscuridad. Es importante. Totalmente. Lo que está claro es que yo creo que ahora mismo es el punto en el que más cerca lo hemos tenido en estos 5 últimos años. O sea, Sí, conforme están las cosas ahora mismo, que te llega la Minerva, que luego tiene el partido en casa también de Molina, que el Cieza tiene un calendario bastante más complicado. Más cerca que nunca. Y además ha sido una jornada donde le hemos sacado puntos, donde le hemos sacado ventaja a todos los rivales que teníamos. O sea, ya que haya una posibilidad de que Águilas B se te meta o Santomera, yo creo que ya es casi imposible. Y el Molina, yo creo que ya la oportunidad que tiene también es ganarnos aquí. Entonces, sí que tengo que decir que yo quería la derrota del Cieza. Creo que nos venía mejor, básicamente porque con esa derrota podíamos permitirnos perder un partido, ahora no. Ahora podemos permitirnos empatar un partido pero no perderlo. Pero ya te digo, es la vez que más cerca estoy viendo que podemos llegar a subir. Y ahora es cuando menos nos tenemos que confiar. Ahora es cuando más tenemos que apretar y ya está. Ahora lo desglosamos un poquito. Pero sí. estamos contentos, Jesús. ¿Cómo no vamos a estar contentos, coño? Bueno, vamos a empezar con el partido del Mueño. Si queréis, comienzo un poco yo con el análisis, que en líneas generales el partido fue bastante bueno. Precisamente la semana pasada que hablábamos un poco sobre, bueno, tuvimos ese debate entre el buen juego y el resultadismo y parece que en el encuentro contra el Mueño se encontró un buen juego durante muchos minutos y al final acabó dando el resultado. Entonces yo creo que bueno, que en general muy bien. El equipo fue creciendo. También es cierto que cuando yo en la segunda parte temía un poco de que al fin y al cabo el Lorca pues había tenido las ocasiones realmente para pues había tenido las ocasiones para irse al descanso incluso 2-0 y yo temía que les temblaran un poco las piernas, que se pusieran un poco nerviosos viendo que la oportunidad era muy buena, que teníamos una oportunidad prácticamente de oro con lo que se estaba jugando en Molina y demás. Entonces, bueno, aún así el equipo fue capaz de sacar la cabeza, de sacar los 3 puntos y al Jesús, final, pues, perdón. dime. Jesús, súbete el micro, que ¿Sí? dicen por aquí que no se te escucha bien. Gracias, gracias por comentarlo. Vale, vale. Y también, rápidamente, gracias a José Montiel por la suscripción de 6 meses, señores. 6 meses con Buah, nene. nosotros. Madre mía, se ha suscrito a Segunda Federación. Poca broma. Perdón, Jesús, sigue, que era para que se te escuchara bien. Nada, No bueno, vaya a ser que eso. estés hablando y no se te escuche. Voy a intentar solucionarlo porque no sé exactamente cómo voy a poder hacerlo. A ver, dame un segundo. Es que con la baja de Salva hoy, que ahora entrará, estamos un poco en cuadro de nuevo. Sí, Pero bueno, sí. ya en segunda red, si todo va bien, empezaremos a mejorar todo esto mucho más. Ahora mismo seguimos haciendo lo que podemos, con lo Vale. poco que tenemos. Lo tengo. Lo tengo. No sé, Que nos confirmen por el se nos chat. habrá dejado de ver por unos segundos, pero creo que se nos debería de escuchar y bastante mejor. Nada, eso, lo que estaba comentando un poco, que al final lo que más temía yo, lo que más miedo me daba durante el encuentro era que al final el Lorca se viniera un poco abajo y que tuviese, bueno, pues ese miedo de perder los puntos, dejarse puntos en Mula y al final, bueno, pues fueron capaces de sacar los 3 puntos. Tuvieron, bueno, estuvieron muy bien. Sinceramente, que en la segunda parte el equipo fue capaz de resolver el partido.
Y nada, me quedo sobre todo con eso. Al final el juego se notó que mejoró y bueno, también importante la vuelta, me gustaría destacarla, la vuelta de Berto. No Muy sé, importante esa Chechu, vuelta, la verdad. ¿cómo lo visteis vosotros? Dale, Chechu, si quieres, que yo siempre soy Bueno, un poco lo que has dicho. La verdad es que fue un partido donde en la primera parte tuvimos ocasiones muy claras, no las metimos. Nos fuimos al descanso 0-0 y es verdad que en la segunda parte yo sí que noté que empezaban un poco a aflorar los nervios, que estaba costando y pues al final metimos en el 75, 76, ¿no? Sí, prácticamente. Nos, me- nos metimos ahí en esos minutos, en esos minutos finales con el 0-0 y volvimos a sufrir de nuevo, pero bueno, al final lo sacamos, partido complicado, un campo complicado. 0-2 y ya te digo, es verdad que la imagen del equipo fue buena. Al final Lorca llevó las riendas del partido durante casi todo el tiempo. Lo intentamos de todas las formas. Yo creo que no tuvimos suerte Sí, porque yo creo que esas ocasiones la mayoría de los partidos las mete. Ayer, no las metimos ayer, pero bueno, al final el fútbol fue justo, ganamos y otra victoria más que además pues tiene el añadido de que Cieza y Molina empataron, así que casi que dos victorias. total. Yo hay varias cosas que quiero rescatar de este partido, ¿vale? Igual que cuando hay cosas que no me gustan, las digo. También bueno, hay que resaltar las cosas positivas. Vi un cambio de actitud, sobre todo a la hora de que el equipo estuviera tenso, de que el equipo estuviera activo, a la hora de los saques de banda, de los balones parados. Intentábamos tener esa prisa que hay que tener cuando quieres ganar. Creo que el equipo estuvo mucho más enchufado en esa parte. Se vio un Lorca con ese ímpetu de no dejar pasar los minutos, de querer ganar, de apretar, se vio eso que llevábamos pidiendo varias semanas. También vi, o por lo menos lo escuché, porque iba intentando verlo, no pude verlo bien. Vi lo que pude, pero iba sobre todo escuchándolo y noté un banquillo muy, muy activo, o sea, muy encima de los jugadores, incluso en algunas ocasiones creo que incluso demasiado, pero muy tenso, o sea, muy activo, recolocando a los jugadores. Digo sobre todo quizá en algunas situaciones demasiado, porque, bueno, creo que tampoco hay que decirle siempre a los jugadores exactamente todo lo que tienen que hacer, o sea, creo que hay que dejar un poco de libertad en ese aspecto, pero bueno, vi que el banquillo estuvo muy activo, corrigiendo, intentando que los jugadores estuvieran bien colocados, por esa parte bastante bien. Otra cosa que también rescato es, bueno, el partido de Kiko, me gustó mucho de nuevo en el lateral izquierdo, me gustó también bastante el partido de Peque, o sea, creo que lo de Peque, joder, merece que lo nombremos Es porque que, al final es un jugador que se cuestionó mucho en ciertos momentos de la temporada, cambió el chip, se puso el mono de trabajo y desde entonces ha tenido un nivel altísimo. Un, joder, ha tenido también una implicación con el equipo, con el escudo espectacular y creo que es para quitarse el sombrero lo de Peque. O sea, y es sobre todo el claro ejemplo de que se puede debatir o se puede decir que un jugador no tiene buen rendimiento y que nos calle la boca. O sea, nada nos gusta más a nosotros que nos sí. peguen un chanclazo en la boca y te dediques a jugar como estás jugando. O sea, mis 10 es para Peque y por Peque lo ha supuesto, hecho de sobra, o sea, Peque lo ha hecho de sobra y no creo que sea cosa de mono de trabajo porque a Peque nunca se le ha podido reprochar que no se esforzara, simplemente sí, las cosas no le salían bien. ¿No? Tú veías a Peque en los primeros partidos y las cosas no le salían. Y ahora, pues para mí Peque es top 3 sin duda de sí, la plantilla, ¿eh? Top 3 y Y, vamos, y en sí, la segunda muy, totalmente. muy vuelta, Otra, sí. Otra cosa, Jesús, antes de Dime, nada, que dime, ya iba a acabar, dime. que por supuesto tenemos que nombrar lo de Es Morete. lo O que sea, quería decir. Morete bien. lleva tirando la puerta, es una locura. O sea, literalmente es que te cambia el partido otra vez. O sea, otra vez sale, te da una asistencia, te mete un gol y joder, macho. O sea, es verdad que al final uno de esos problemas cuando eres suplente, juegas también de suplente, es que te encasillan un poco en, no, es que hay que sacarlo en los 30 últimos minutos, que es cuando mejor juega. Pero mira, ¿qué quieres que te diga? Un jugador que está jugando también se merece jugar un partido, dos partidos de titular, Sí, porque además el lorquino, también hay que decirlo,
y porque, coño, está haciendo méritos. También un jugador que empezó, que le costó mucho entrar, tanto en el equipo de Alberto Castillo como en el equipo de Sebas López, que tuvo una pretemporada complicada con lo de la sanción que tuvo tan grande, y es un jugador que también se ha sabido reponer muy bien, aun estando fuera de su posición. Y eso Y hay que jugar premiarlo. O sea, precisamente. lo de Morete es para quitarse el sombrero. Eso es, tío, ha jugado muchísimas veces fuera de su posición y siempre ha dado el 100%. Y es verdad, tío, que no está solucionando los partidos. Yo creo que Es Morete verdad. se está mereciendo ser titular y ojalá el domingo lo podamos ver como titular contra la Minerva, ¿no? Sí, contra la Minerva. Sí, El sábado, Ojalá precisamente. el sábado. sábado, ojalá el sábado lo podamos ver de titular, tío, porque se lo merece a rabiar, la verdad. O sea, está tirando la puerta abajo y es una alegría no solo para nosotros, sino para toda la ciudad de Lorca. Es decir, que haya un futbolista tirando así la puerta en nuestro equipo, tío, pues una cosa para estar contento, la verdad. Yo siempre Sí. prefiero eso, ya, por lo que te digo, un canterano que alguien que venga de fuera, porque al final pues siempre lo va a sentir más y va a tener ese incentivo y te va a llevar más gente al campo. Entonces, pues lo de Morete, la verdad es que es Eh, brutal. Dicha sea la verdad, es que al final le ha quitado el puesto a Cristo. O sea, un Cristo que Sí, venía con un cartel efectivamente. impresionante, con una temporada el año pasado espectacular, y al final esos minutos se los ha robado a Cristo también. O sea, hay que decirlo. Sí. Bueno, Quería comentar dime, un dime, poco Chechu. el comentario de Lucas, que lo ha dicho antes, y es que estamos ya clasificados en playoff, Sí. pero realmente jugar el playoff sería el mayor fracaso del mundo. Es decir, es para, es Ahora para le situar y preguntaremos a para poner Sebas en también cómo lo ve contexto él. lo que fue la temporada pasada, donde nos Ya. vendieron que clasificarse como sexto en la última jornada era un éxito, realmente fue un fracaso absoluto y bochornoso. Y esta temporada que realmente el Lorca no está haciendo absolutamente nada estratosférico. El Lorca está rindiendo como tiene que rendir el Lorca. Y el Lorca está haciendo lo que tiene que hacer, punto y final. Pero, Chechu, Y ahora, evidentemente, es que estamos tampoco, 6 jornadas clasificados y evidentemente nadie le da importancia porque no la tiene, ni es nuestro objetivo. tampoco lo veo como un fracaso. O sea, lo veo más un palo, un Es palazo un que un palo. fracaso. Es un palo. Porque al final O el sea, Cieza está sí. apretando mucho también, ¿sabes? Entonces es un palo que te caga, pero un fracaso como tal, o sea, yo creo que ahora mismo la temporada no se puede, o sea, si por un, o sea, es que es una derrota, o sea, es que es una derrota y lo gana Sí. todo el Cieza, tampoco puedes decir que ha sido un fracaso. O sea, es que A ver, no es un fracaso si es tú un luego palo, subes como en digo el tú. playoff. Pero si tú no subes este año es un fracaso absoluto. Sí, Ya. sí, sí, eso sí, Sí, eso no, sí, eso es verdad. eso sí. Y es cierto. Y es lo que ha dicho también Chechu un poco. Que el año pasado entramos en la última jornada, en el último minuto de milagro. Y pensábamos que era el no va más. Y que mira, este año, pues el Lorca está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo Pero que tiene porque que ser también su veníamos de objetivo. quedarnos fuera. Claro. Otro año anterior de quedarnos fuera. O sea, es que de verdad que lo de este Lorca en los últimos años ha sido Bueno, absolutamente hoy, bochornoso. O hoy sea, lo hemos cuando criticábamos, comentado. tío, nos decían cosas y tal, pero es que lo pones en contexto ahora y lo ves en perspectiva y es que poco hemos dicho para lo que hemos tenido que soportar estos años, tío, ha sido vergonzoso. Por fin este año estamos viendo simplemente, no estamos viendo una temporada histórica ni el culmen del fútbol ni nada, simplemente estamos viendo lo que tiene que ser el Lorca en tercera, que es un De hecho, equipo líder o peleando por ser líder. Ya el está. otro día lo pasé por el grupo, que si se dijera de ascender, probablemente nos enfrentaríamos contra Águila, contra UCAM, contra Minera, probablemente contra Yeclano. O sea, son equipos que toda la vida han sido nuestros rivales. Que también Claro. el problema es que bajamos en el peor momento, y es que Ya. bajamos, o sea, descendimos de categoría cuando se creó la segunda Dos, ref y dos la tercera ref. categorías. Porque pasaste de estar en Claro, la tercera a la Descendimos dos quinta. categorías en un año. Descendimos dos exacto, categorías en bajamos un dos año. categorías. O sea, es como si hubiéramos estado en primera ref y bajas directamente a tercera ref. Sí. Entonces, pues ha sido jodido, ha sido jodido. Aún así, si queréis, Jesús, esta vez no puedes compartir o sea, la No, clasificación y si eso no quieres la puedes repaso compartirlo, yo, ¿no? repaso yo la tabla, le digo cómo está, si quieres. Sí, yo comentaría, bueno, no hemos puesto titular, vamos a No, lo poner un podemos meter titular, ahí, ¿no? que haréis un Aunque titular. bueno, Oh, señores, Marín, tenemos Marín. un comentario que me hace ilusión todas las semanas, que es Alfonso, ¿eh? Alfonso S. Alfonso, Siempre ese pone es su un poeta, ¿eh? comentario y siempre dice palabras buenas. O sea que si queréis Venga, leerlo, vamos a Jesús. Sí, sí, leerlo y sí. mientras os dejo que vayáis pensando el titular, ¿vale? Venga, Mira, Vale. nos dice Alfonso, buenas, magnífico resultado. En una tierra de aguas termales extraordinarias, agüica primorosa de los pilones para sacar 3 puntos, como 3 soles.
Oro molido, vuelve a depender de nosotros, así que más presión para los rivales. Y de paso, para nosotros también. Bienvenida sea. Esto es un pulso constante y en pocos días 3 partidos con la Semana Santa lorquina por medio, pasional, encarnada, morada, resucitada y de la curia, pero sobre todo blanquiazul. Enhorabuena y a por otra. Muy buen mensaje, muy buen Grande. mensaje. Y José el torero se ha suscrito, ¿eh? Sí, Ojito, 6 señores. meses lleva ya el torero, ¿eh? Está ahí. Está Prometo devolver devolviendo todo todo lo lo que me que ha ha gastado robado. en habanos, su comentario. Todo lo que ha Torero, robado. mira, el torero me debe, el torero me Joder. debe el libro de la historia del fútbol en Lorca, me debe una bufanda y me debe pegatinas. Torero, cuando te enganche, te voy a enganchar bien enganchado. Nos comentan también que acaban de subir los goles por si queremos ponerlos. Sí, Hoy no el podemos problema es que compartir pantalla. no Vale. está ni David Vale. ni David ni Salva y no podemos ponerlo hoy. O sea, hoy tenemos estas bajas y nos han dejado un poco lastrados. Pero nada, los goles, bueno, el que no los vio, pues el primer gol, como lo comentamos también. El primer gol fue una jugada de Morete que puso un centro atrás. Bueno, después de insistir, acabó llevándose el balón, puso el balón atrás al punto de penalti prácticamente y Piqué hizo un buen remate y el otro pues fue un mano a mano de Morete también, creo que fue a base de Cristo, si no recuerdo mal. Y en el mano a mano definió muy bien y fue el gol. ¿El titular cómo lo tenéis? ¿Lo tenéis o no? Yo lo tengo ya. Yo lo tengo. Venga, Chechu, A ver cómo lo planteo. Es largo. ojo. Yo tengo el mío, es muy corto, lo puedo decir rápido. Yo también, ¿eh? Venga, va, dilo. Fresneda, te quiero. Lo podía haber querido mucho más, ¿eh? Si no llega a marcar Florian. Sí, pero bueno, Fresneda, te quiero. Yo digo, me quedo con Morete, Reina en Mula. Eso del castillo y tal. Yo. El Lorca se lleva medio ascenso del campo donde perdió uno hace unos años. Bueno, habría que darle una vuelta Hay que darle una vuelta, no sé cómo para plantearlo, pero encontrarle me un entiendes, poco, ¿no? pero no está mal tirado. La idea es buena. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Es Sí, que te entiendo perfectamente. En Mula sufrimos un bastante trauma, hace unos años. Sí. Señores, una cosa, hay un chaval que no para de poner que subamos el directo, el volumen del directo, puede ser que no lo esté haciendo. ¿Nos podéis decir los demás si se nos escucha bien? Porque A solo hay ver, una persona diciéndolo y no sé si es para ponernos locos o, a ver, si queréis o puedo lo que intentar será. subirlo un poco más, pero tampoco sé si Espérate, va a vale, ser se escucha efectivo. perfecto, fin, ya está. Lo que el Raiden lo que tiene que hacer es subirle el volumen al móvil, probablemente. O buscar otro dispositivo. Probablemente. Probablemente, no lo sabemos. Bueno, y Al nada, Jisoo que se le suba un poco, lo dice. se le podría subir un Dicen poco a por aquí que Jesús. es Paco Ayuso. A Jesús se le escucha desde Portugal y a Checho y Lucio más fuerte. Pero yo creo que será cosa del ordenador, la verdad. No sé dónde tendré el problema. Bueno, ya está, a ver. Vamos al lío, Jesús, coméntanos, Nada, ¿cómo ha ido la lo que jornada? yo quería comentar, aunque se me escuche un poco flojo. Me quedo con sobre todo lo de Pega, habéis dicho. Creo que ya no solo es el rendimiento en este último partido, en los últimos, sino que desde que llegó Seba en toda la segunda vuelta, el rendimiento de Pega ha sido muy regular. Incluso diría que después del partido de Cieza, donde sí que es cierto que estuvo bastante, bueno, pues bastante más flojo. Es cierto, creo que aquel partido no fue un buen día de Peque. A partir de ahí creo que ha mejorado mucho y bueno, ya hemos visto el Peque que todos esperábamos, entonces es muy importante, también le preguntaremos a Sabas por eso. Y luego el tema de Morete, que lo habéis comentado todos por encima, es brutal, es un juego que está siendo clave, que no está dando muchos puntos, porque ya no es que te deje buenas sensaciones o entre un rato y tal, no, no, es que está siendo clave en los partidos y está dando puntos. Entonces creo que hay que valorarlo. Y nada, yo creo que también, bueno, le preguntaremos a Sebas por esta situación. En cuanto a la clasificación, si queréis la repasamos, aunque no la podáis ver, pero Antes bueno, de nada, Jesús, dime. o sea, una cosa que me gustaría decir, ¿vale? Al Sí, igual que hemos dicho todo lo bueno, como punto quizás algo más negativo. eh, y una cosa que también le quiero preguntar a Sebas, que nos la explique, porque bueno, coincidimos muchos cuando hablamos de esto, las titularidades que siguen dándose, sobre todo de Valdoliva, los 90 minutos completos. Pues eso, que me gustaría saber el motivo, ¿vale? Y también, joder, el hecho de que Hanza y Fenol en este caso volvieran a no contar. Una de las cosas que también, pues bueno, saco como punto negativo, ahora, ¿vale? A ver, pero es que Fenol, tío, ¿qué cojones ha hecho Fenol para que se cuente con él? Vale, pero eso es lo que quiero saber, ya, Chechu, calma. porque si Eso es está que bien Fenol, tío, físicamente,
Pero ¿Qué ¿cómo va a está estar pasando bien? con Fenol? Fenol, cuando ha jugado en la primera vuelta con Castillo, que ha jugado nada y menos, se le veía que no estaba. Y luego además con Sebas, Con empezó Sebas a lo jugar, intentó, Sebas le sí. estaba dando confianza, Sebas le dio varios partidos y Fenol no arrancaba. Pero Es que en el arte ha hecho buenas primeras partes, ¿eh? pero no. Pero A mí bueno, que no es Fenol, ese el tío, tema. O sea, yo que que he visto a Fenol bien, o sea, no es el mismo caso el de Hansa que el de Fenol. ¿Vale? El de ni Fenol, muchísimo menos, ni muchísimo claro, menos. o sea, claramente Fenol no ha tenido el rendimiento y probablemente por eso no está jugando. Pero no creo que se le hayan dado las oportunidades, sobre todo con las expectativas que se tenían de él, Chechu. Joder, O que sea, no, si tío, está madre bien, mía. estando bien físicamente, creo que no se le han dado las oportunidades. Otra cosa es que físicamente no esté bien. Ese es el tema, que Como es claro, el caso de Hansa, que yo, Hansa está bien físicamente, pero no se cuenta yo con creo él. que Víctor A no está bien Hansa sí que se le físicamente. ha dado oportunidad. A Hansa sí que no se le ha dado oportunidad, ¿ves tú? Pero yo Claro. lo de Fenol, tío, sinceramente, yo creo que sí se le ha dado. Y Fenol, lo que yo le he visto, tío, muy, muy, muy fuera de su forma y de lo que ha sido visto Fenol. Mm. Yo veo normal que Fenol no esté jugando. Lo de Hansa sí que me parece más sangrante, porque Hansa sí que es verdad que es un jugador que yo, para mí, tiene nivel de sobrísima. No ya para jugar de recambio, sino para ser titular. O sea, para mí Hansa es top. O sea, el año pasado fue el mejor jugador del Lorca. Y es verdad que este año en ciertos partidos, pues yo lo estoy echando de menos. Y de hecho, pues, ya te digo, yo para mí, en el 11 titular estaría, pero claro, yo no soy entrenador. Seguramente Eso conmigo el Lorca también iría mucho peor de lo que va, entonces tampoco es soy una de las nadie. cosas que quizá también saco en negativo. O sea, para mí los últimos partidos de Dani Alviar tampoco están al nivel que tuvo Dani Alviar hace una jornada. O sea, Dani Alviar lleva una jornada por debajo de lo que él puede rendir. Que hace Bueno, poco hablamos aquí que quizá era por. O sea, es verdad que la casualidad es que es desde que estaba Aldoliva de titular. Entonces, no sé si es que ese centro del campo como tal no funciona del todo bien para que Dani Alviar se luzca como se estaba luciendo, pero la realidad es que el rendimiento de Dani Alviar no es el que era hace unas 5 o 6 jornadas. Y quizá no ahí sé, también, en ese aspecto, alguien que puede estar llamando a las puertas es Alberto Vázquez. a ver, también te digo, si es que Daniel Albiol fue un jugador magnífico, un jugador para mí, si no es el mejor que tiene Lorca Deportiva, o estará ahí. Entonces, bueno, evidentemente tuvo una jornada a un nivel estratosférico y ahora a lo mejor no está siendo tan destacado. Pero para mí, sobre todo en el Arte Carrasco, Albiar, es un jugador súper, súper, súper importante, vamos. O sea, que no destaque en Sí, Mula, sí, pues que lo está normal. en eso estamos de Pero, acuerdo. pero en el Arte Pero Carrasco, de hecho yo estoy segurísimo de que Albiar es el típico jugador que si subimos a segunda ref y Albiar sigue, seguro que mejora rendimiento porque le va a favorecer más el juego. Que al final, los campos donde tú tienes que jugar en tercera, tío, a la gente pelotera, es complicado. O sea, ya, Hanza, por ejemplo, en esos claro, ahí campos, es donde entra tío, Hansa. destaca, claro, ahí Hanza se lo come, porque Hanza es un tío de esos campos, es un tío de abarcarte campo, de dar palo, de meter la cabeza, de pirarse con todo el mundo. Eso es lo Pero, que a pero mí me bueno, sorprende, que no le Bueno, guste eso a Sebas, tío. O sea, eso es si lo que a mí también ahora me se lo sorprende un me pregunté, jugador sorprende está mucho. intentando perfil entrar de lo que ya. le gusta a Seba. Acabo de decirle que acabo de darle paso. Entonces vamos a esperar A mí, a. Mira, ahí me parece que. No sé si será Salva o Aquí Seba. está Salva. No, Salva, Salva. Vale, pues tenemos ya a Salva. yo vengo en un minuto. Yo. Vale, voy a colocar Tocho, los estás dos. meón esta noche, ¿eh? Estás meón. Está meón. Mira, y ahí tenemos a Sebas también. Aquí está Seba. Darme un segundito, que lo ajuste todo bien. Se tiene que poner la cámara. Sí, la cámara y el micro. No sé si nos escuchará Sebas. Sí, sí, os escucho. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Sebas. noches. Te debe salir por abajo. Ah, Ahí, a ahí ver, te tenemos, ahora, Sebas. ahora, ahora. Muy buenas, ¿Vale? Sebas. ¿Me escucháis? Dice, Sí, perfectamente. estamos, sí, Hola, sí, 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 perfecto. buenas noches a los tres. A los cuatro, ¿no? Creo que soy cuatro o tres. Somos cuatro, pero Somos Lucio cuatro, acaba somos de cuatro. abandonarnos y estará que llega. Bueno, ¿todo bien o qué? ¿Estáis bien? Sí, Está muy meón. bien, muy contento. Estamos bien. Estamos bien. Mejor que el sábado. Bueno, ahora tenéis buena fecha ahí en Lorca con la Semana Santa, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ahora tenemos unas semanicas buenas. Y si el Lorca sigue ganando, mejores. Eso está bien. Si el Bueno, Lorca gana Sebas, el sábado y gana el miércoles, mejor aún. Mira, ya No, está ahí vale. Lucio que estará entrando, ahí lo tenemos Buenas también. noches. Hola, buenas noches, Lucio. Buenas noches, Sebas. Para ir entrando un poco en materia, bueno, antes de empezar con la entrevista como tal y preguntarte y tal, pues nada, nos gustaría que nos contases un poco cómo fue tu llegada al Lorca,
si incluso tuviste algún contacto en verano, cuando el Lorca quizás pues no tenía clara si iba la clara renovación de Alberto Castillo o no, cómo fue un poco esa llegada y también, bueno, porque al final acabaste decidiéndote por el Lorca y bueno, y entrando en el proyecto. Bueno, lo primero, buenas noches a vosotros y a todos los que están viendo este programa. Eh, no tuve ningún contacto con Lorca en pretemporada ni después. Es verdad que cuando se pusieron en contacto conmigo, bueno, me hizo muchísima ilusión, la verdad, porque, bueno, yo soy de Águilas, he nacido en Águilas y vivo en Águilas y somos prácticamente, como digo yo muchas veces, somos vecinos, tenemos muchas cosas en común. Y era un club que me apetecía estar. Yo ya estuve en dos etapas diferentes como jugador y cuando David se puso en contacto conmigo, bueno, pues acepté este reto. Era un reto difícil, la verdad que era un reto difícil en esos momentos y no quise esperar más ofertas de ningún otro equipo, ¿no? Entonces, bueno, lo valoré, lo pensé y está claro que por supuesto que me apetecía, ¿no? Estar aquí con esta junta directiva y con David, por supuesto, al frente del aspecto que a mí me compete. Sebas, después de tantos entrenadores que han pasado por aquí y no han llegado nunca a acoplarse, bueno, a ser duradero en el tiempo, con lo complicado que es el banquillo del Lorca, ¿tuviste miedo en algún momento cuando al final tu fichaje se fraguó? Bueno, tenemos que pensar que la vida del entrenador tiene un tiempo limitado, no es ilimitado, no es un trabajo en donde podemos estar eternamente. Siempre somos los responsables de lo malo, nunca se les valora por las cosas positivas, ¿no? Entonces nunca puedes tener miedo a estos retos. Lo que puedes tener miedo es a no intentarlo. Entonces, pues bueno, son clubes muy exigentes, sabemos que son muy exigentes dentro de su categoría, por supuesto, pero nunca puedes tener miedo, ¿no? Ni en cuanto al entrenador ni en cuanto a los jugadores. También ellos son conscientes de que están en un club muy exigente. Entonces creo que en eso vamos todos de la mano. Y creo que ha sido, bueno, una decisión que desde el principio se lo hice saber a ellos, ¿no? Que estábamos en un club que no podíamos pasar desapercibidos, no podíamos echar el año por tierra y que teníamos que tener esa mentalidad, ¿no? Que el club nos iba a exigir. Lucio, por ahí. Total, pues sí, creía que le iba a responder Chechu, pero bueno. Nada, entrando un poquito, Seba, en esa primera parte, ¿vale? En tu inicio en el Lorca, si no me equivoco, tú estabas inactivo como entrenador. El hecho de que fuera el Lorca hizo que volviera a entrenar o tenía en mente volver a ser entrenador como tal en unos años o este año. Bueno, yo tenía un trabajo, yo estaba trabajando en mi empresa, yo estaba de excedencia cuando me puse a dirigir al Águila por el tema de horario, era incompatible, no podía estar en los dos sitios. Y cuando surge la opción de Lorca, pues evidentemente yo estaba con mi trabajo y tuve al principio pues, lo que puede suceder, ¿no? Unas pequeñas dudas en cuanto a tener que abandonar el puesto de trabajo para tener que entrenar a un club de tercera división. Entonces, bueno, tras varias conversaciones con David sobre todo, al final nos decidimos en arrancar, en intentar dedicarnos otra vez más al fútbol de manera plena y bueno, y en eso estamos, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues nos dedicamos plenamente al Lorca y estamos en este, como digo yo, en este camino tan complicado que a veces es para los entrenadores. Seba, antes de entrar un poco en lo que viene siendo la temporada, en fase de la temporada, en que nos explique un poco más, bueno, pues cómo es tu juego, lo que tú buscas y demás, me gustaría preguntarte, bueno, porque yo sé que, bueno, mucha gente de la que nos está viendo también, que fuiste futbolista y, bueno, y hoy en día ya eres entrenador, entonces a mí me genera mucha curiosidad cómo te ha ayudado el hecho de ser futbolista, en qué crees, en qué aspectos crees que te ha podido aportar, te ha podido sumar en ese sentido al entrenador que eres hoy en día y al fin y al cabo lo que has conseguido como entrenador. Bueno, yo creo que mucho mérito
de los resultados que obtenemos los entrenadores son los jugadores. Al final he tenido la suerte de trabajar con muy buenos jugadores y sobre todo con muy buenos vestuarios. Y la experiencia que nos aporta la gente que dejamos de jugar y luego nos hacemos entrenadores o intentamos ser entrenadores, por supuesto, ¿no? Que al final estás dentro de vestuarios, compartes, bueno, situaciones complicadas con tus compañeros, maneja un poco el ambiente del vestuario a tu manera, como tú y tu experiencia te ha hecho ver las cosas. Y creo que, bueno, es una experiencia que tenemos ahí, ¿no? La gente que nos hemos dedicado a jugar y luego nos dedicamos a entrenar, creo que ese plus te lo da también el poder haber, bueno, vivido situaciones que muchas veces los entrenadores que no han podido jugar, pues no lo han podido vivir, ¿no? Eso no significa ni que seamos mejores ni que seamos peores que los que no han jugado, ¿no? Al final, hoy en día en el fútbol tienes que actualizarte mucho, es un deporte que cada día evoluciona más y que está a la orden del día y si te quedas antiguo, pues te quedas sin entrenar, ¿no? Entonces creo que como todo en la vida, pues todo está evolucionando y el fútbol, pues por supuesto también evoluciona, ¿no? Entonces, en mi época de jugador se trataban una serie de conceptos y de trabajo y ahora pues todo ha evolucionado y va todo mucho más deprisa y va todo organizado. Muy interesante. Totalmente, totalmente, con todo cada vez más rápido, sin duda alguna. Bueno, Seba, regresando un poco a tu etapa ya como entrenador, aquí en Lorca tenemos muy presente que han sido relativamente hace poco, tanto tu etapa como en Pulpí como en Águilas, y me gustaría preguntarte acerca de las similitudes y las diferencias que has podido notar entre estos tres equipos, tanto en cuanto a la presión, en cuanto a la afición, instalaciones, todo lo que nos puedas comentar y también ya por curiosidad propia, si puedes comentar un poco cómo se pone fin a tu última etapa en Águilas, porque es algo llamativo que a pesar de estar yendo en una situación favorable, se cortar de esa forma. Y nada. Bueno, la primera etapa que yo entreno en tercera división, que fue en Huercalovera, era un club que nunca había jugado de playoff a segunda división B y conseguimos meter al equipo en playoff. La verdad que fue un año inolvidable, ¿no? En cuanto al grupo de trabajo que teníamos y como he dicho siempre, ¿no? A los jugadores. Y sin ellos no hubiera sido posible. Luego el año de Pulpí fue un año que yo venía de Águila de entrenar de tercera división, que jugamos playoffs junto con Lorca Filial de La Hoya y Lorca Deportiva. Y bueno, decidí no seguir en Águilas porque el club lo habían vendido, el presidente Juan Pablo vendió el club y me propusieron continuar, pero yo no quería continuar con gente que no conocía, ¿no? Entonces, en la jornada 8 cogimos el Pulpileño en puestos de descenso y era un club que estaba sin hacer. Era un club, yo lo llamaba equipo, no era un club, pero tenía muchos mimbres. Es verdad que tenía grandes jugadores y muchos de ellos los conocía porque lo había tenido en Águila. A partir de ahí empezó una etapa de mucho trabajo, de mucha dedicación. Creo que al final los jugadores querían ir a Pulpí. Es un sitio que está en un enclave muy complicado, no es un sitio fácil para ir. Y al final conseguimos tener muy buenos equipos, ¿no? Tanto a nivel de personas como de jugadores. Y también, por supuesto, los cuerpos técnicos que tuvimos, ¿no? Eso nos hizo crecer mucho al club. Luego, pues bueno, aterrizamos en Águila, el año que el Águila desciende, que el club baja a tercera división de la mano de Alfonso García y gracias a Felipe Cano, ¿no? La persona que enseguida confió en mí porque me conocía y pensó que era la persona indicada para volver otra vez al Águila, a donde o donde debería estar. Y luego pues me sucedió que me destituyeron y con el Lorca que estoy encantado, ¿no? La diferencia de esos 3 sitios, 4 sitios, algunos clubes estaban sin hacer, como fue el caso de Pulpí y Huercalovera quizá también era un club que estaba por hacerse y luego Águilas y Lorca que estaban totalmente construidos y que la presión es muy similar. La presión que puedes encontrar en Águilas es muy similar a la de Lorca. Son clubes con una ambición enorme y con
con un respaldo, como digo yo muchas veces, institucional y a nivel de afición muy grande, y que no creo que deban de estar en esta categoría, ¿no? Entonces, pues también entiendo que el reto es ese, ¿no? Tenemos que salir de aquí y estamos preparados para asumir esa presión. Necesitas también tener presión en la vida, porque yo no entiendo el entrenar para pasar el año, no ir a jugar por jugar, ¿no? El objetivo es cada año hacerlo mejor e intentar mejorar mis números. Y bueno, esa es la intención que tengo. Cuando cogimos el Lorca, esa es la intención que le transmití a David, que veníamos aquí a intentar quedar lo más arriba posible y ganar y hacer del club un club grande. Seba, yo, a raíz de esto que estás diciendo, me gustaría preguntarte si crees que el tiempo te ha acabado dando la razón, porque en Pulpí te echaron cuando estabas peleando por no descender, pero fuera de los puestos de descenso, y al final el Pulpí, cuando tú te vas, creo que no gana ningún partido más, de hecho creo que no saca ningún punto más. Y en el Águila, en puestos de playoff, te echan y el Águila acaba fuera de playoff. Además, con una racha malísima después de que tú te fueras. Pues eso, que si crees que el tiempo al final te acabó dando la razón en esos dos equipos. Tu trabajo allí era muy bueno y que fue un error por parte de ellos el despedirte. Bueno, nosotros siempre estamos en el ojo del huracán. Es como digo yo, como decimos muchas veces los entrenadores, ¿no? Que cuando te sacas el título, compras también el despido. Estamos siempre, como digo yo, al hilo, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Hay un club en Murcia que me parece que es el Yeclano. Es un club que no ha cesado, no cesa a los entrenadores. Y eso aquí es muy difícil de ver. Entonces, no sé si el tiempo me dará la razón o no. Yo lo que tengo claro que a veces te dan, como muchos jugadores cuando los despiden, ¿no? Te dan un duro golpe, pero te tienes que levantar, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, llevamos ya mucho tiempo en esto del fútbol y nadie, no sabemos si han acertado o se han equivocado. Yo lo que sí sé es lo que hago y lo que quiero hacer y lo que me gustaría hacer, ¿no? Lo que hagan los demás, nosotros no podemos depender de lo que los demás piensen. Aparte, es difícil convencer a todo el mundo, es imposible. Al final tú tienes que hacer tu trabajo y no te puedes pensar que las personas le van a agradecer o te van a caer mejor o peor porque piensen que tú lo estás haciendo mal. Yo en eso soy una persona muy objetiva y bueno, salí de Águila, salí de Pulpí, no sé si aceptaron o se equivocaron, ahora estoy en otro club y me toca hacer un trabajo y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si las personas que mandan dentro de 3 semanas, 4 o una, piensan que no lo he hecho bien, pues bueno, al final es como vosotros en vuestro trabajo, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacerlo es intentar hacerlo lo mejor posible. Para que el día que no estemos, que no nos puedan decir, oye, pues era un cara dura, o llegaste ahí y te dejaste ir, o no miraste por el club, miraste por tus colegas. Eso sí que no me lo pueden decir en ningún sitio. Eso no me lo pueden decir. Entonces, cuando se termine esto, pues bueno, se terminará y tendré amigos en Lorca, como los tengo en Huerca Lovera, como los tengo en Pulpí. Y eso es lo que nos llevamos del fútbol. No te puedes llevar muchas más cosas. El fútbol es bipolar. Si ganas es todo bueno, si pierdes es todo malo. Ayer fue mucha gente a verme de mula y a saludarme, ¿no? Y eso es con lo que te queda. Al final te vas haciendo amigos, te vas haciendo gente en este camino y es lo que nos vamos a llevar. Pues sí. Bueno, Seba, pues ya entrando un poquito más en materia, ¿vale? Que es lo que seguro la gente está también, pues, ya con ganas de escuchar. Hay que decir también que hay muchas preguntas en el chat que no estamos leyendo, básicamente porque o bien las vamos a hacer después, o seguro que van a ir saliendo, ¿vale? Luego, al final de la conversación, dejaremos un espacio para que todas las preguntas que queráis hacerle a Seba pues pueda responderlas tranquilamente, ¿vale? Ahora mismo las preguntas más sencillas están hechas, preguntas de aclimatación, vamos a entrar ya un poco en materia. Vamos a entrar en esta temporada, Seba, sobre todo preguntarte ¿qué Lorca te encontraste cuando llegaste? ¿Cómo estaba el equipo mentalmente? Y sobre todo una cosa que yo personalmente también quiero saber es ¿qué sabías del Lorca, de los jugadores que tenía el Lorca?
en tu llegada? Si habías visto ya al equipo, si lo conocías, si había gente que sí conocía y gente que no. Que nos hable un poquito de esa primera parte. Pues sí, bueno, al final yo estuve viéndolos contra la Federación, contra el Real Murcia. Estuvimos viendo ese partido. Yo no soy un entrenador que me guste ir a ver a los equipos cuando la gente habla de que puede ser un candidato o no, no me gusta. Pero sí que tenía información, los conocíamos, sabíamos de los jugadores, incluso en algunos de ellos sabíamos su estado de forma y, y teníamos mucha información. Nosotros tenemos que pensar que aquí en tercera división casi siempre pues, puede entrenar a uno, a dos y al final circula muy rápido. Hoy en día no es como antes, ¿no? Que para ponerte en contacto con un compañero de Asturias era dificilísimo. Ahora tenemos mucha información a nivel personal y a nivel de todo, de datos, de resultados, de situaciones de juego, de sistemas de juego, de dónde están ocupando esos jugadores las posiciones de manera habitual en las últimas jornadas. Y sí que teníamos alguna información, ¿no? Luego sí que algunos jugadores no los teníamos totalmente controlados, pero teníamos también sus datos. Está claro que cuando llegas a un sitio lo primero que intentas tener son datos de esos jugadores. Salva, si quieres. Bueno, Una continúa. cosa, Dime. en cuanto a Sebas, lo que te he preguntado de cómo encontraste al equipo mentalmente, sobre todo cosas también a cambiar, ¿hay algo que destacar? Bueno, yo cuando la primera semana quiero recordar que nosotros le llamamos semanas de introducción a lo que te vas a encontrar, a lo que tú quieres hacer. Y es mucha información. Yo, por ejemplo, me gusta mucho observar y esas 2 primeras semanas estuve observando comportamientos y situaciones de entrenamiento. Y evidentemente cuando cambian de entrenador, pues bueno, creo que esas primeras semanas los jugadores pues están un poco con las orejas tiesas, ¿no? A ver los cambios, a ver lo que va a hacer el nuevo entrenador. Y yo la verdad que noté una predisposición total, creo que lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho y la verdad que hasta el día de hoy, con todo, incluso con los que se marcharon, bueno, se vio una sensación de intentar ayudar al equipo y de sumar. Ningún jugador, creo que en mi opinión, intentó o ha intentado restar. Eso no lo he visto este año. Ha sido algo que se lo he dicho y repetido al cuerpo técnico, que creo que ha sido un grupo fenomenal de trabajo, el que tenemos en cuanto a los jugadores se refiere. En cuanto a ese grupo, o sea, hay un momento yo creo que fue importante en la temporada y bueno, y en el devenir de la propia hasta este momento. Y fue ese mercado invernal donde, a pesar de que el equipo, bueno, creo que llegó líder bueno, estuvo líder tras ganarle el partido al Pulpileño en el San Miguel. Bueno, entiendo bueno, que necesitaba ciertos cambios, buscar nuevos jugadores y demás. Entonces me gustaría preguntarte un poco qué buscaste en ese mercado de invierno, qué perfiles querías reforzar en la plantilla y un poco el porqué de esos cambios que al fin y al cabo, pues también preguntarte si han dado el resultado que tú buscabas y has encontrado lo que querías en ellos. Bueno, nosotros pudimos hacer 4 incorporaciones de campo y un portero. Creo que intentamos equilibrar un poco el factor ficha. Nosotros teníamos 16 fichas senior y teníamos una ocupada o dos ocupadas en portería. Y luego queríamos tener más jugadores de campo que fuesen senior, ¿no? Que nos dieran esa capacidad y sobre todo el que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa experiencia. Al final, estos partidos que nos vienen y que yo sabía que podían llegar, la experiencia te hace tener una decisión diferente a la no experiencia. ¿Qué pasa? Que cuando llega a un club en donde las exigencias están a corto plazo, porque era evidente que necesitábamos recuperar los puntos que habíamos perdido, cada partido era una final, necesitábamos gente que tomara decisiones que ya la hubiera vivido, ¿no? Entonces, bueno, se buscaron perfiles de jugadores que Cristo, Valdoliva, Walter ya habían tenido el ascenso, ya habían disputado partidos de estas características. Y luego se intentó traer también a Gabri, que es un jugador que lo conocíamos de Pulpí, que era un jugador que nos iba a dar eso que nos faltaba, esa velocidad, ese último pase, generarnos superioridades por fuera
que no lo teníamos, no teníamos ese tipo de jugador. Y luego, pues una de las salidas que más me dolió que fue el cambio de Lolo, ¿no? Creo que Lolo es una persona y un jugador que merece estar aquí. El único problema era el tema de la ficha. Necesitábamos una ficha senior porque teníamos algunas posiciones donde se doblaban situaciones de sub-23 que creo que no iban a generar esa falta de experiencia, ¿no? Y por eso también se intentó mover esa ficha. Esos fueron los 4 o 5 cambios que se pudieron hacer. Pero el resto eran jugadores válidos. Incluso algunos de los que se tuvo que marchar, como el caso de Andrés, que lo está demostrando, era un jugador válido, ¿no? Entonces surgió la oportunidad de Cristo y trajimos a Cristo. No fue al revés. Creo que Andrés ha sido un jugador y una persona que va a ayudar al Lorca siempre que esté disponible. Entiendo entonces, Sebas, que lo que pretendías un poco era tirar de lo que ya conocías y de la experiencia y de, bueno, básicamente de los jugadores en los que ya confiabas, que tratar de experimentar en una situación que estábamos algo delicada. Sí, y además también os digo, son jugadores que han querido venir al club. O sea, cuando tú llamas a un jugador y empiezas a regatearte, a ponerte pero, bueno, ahí notas que no está por la labor, ¿no? Pero cuando llamas a un jugador y te dice estoy ahí mañana y lo que me des, estoy, eso te quiere decir que va a venir y que va a intentar hacerlo y que va a estar con nosotros. Y en eso, los 5 que están o que han venido han querido venir. No hemos tenido que convencerlos o que están negociando mucho tiempo con ellos, ¿no? Eso también denota que son jugadores que quieren al club. Yo, Seba, ya entrando un poquito en este tema, que fue un tema agudo en su momento, una de las salidas que también nos han preguntado mucho por Twitter, que querían que te lo preguntáramos, también, bueno, pues era cosa que nosotros queríamos saber, y que sorprendió mucho a la afición, fue el tema de Héctor Fernández, lateral izquierdo. Básicamente, ¿qué pasó con él? Que si quizá era el hecho de que, bueno, quería un perfil algo más como Walter, quizá con experiencia, o qué pasó exactamente ahí, porque es verdad que el año anterior fue probablemente uno de los mejores jugadores de la plantilla y fue algo bastante sorprendente para la afición. Bueno, Héctor era un jugador sub-23 que estaba ocupando una plaza de lateral izquierdo. Teníamos a Kiko, que era otro sub-23, y tuvimos que intentar ahí traer un jugador con más experiencia para lo que he dicho antes, para este tipo de partidos. Tuvo un comportamiento fenomenal, es un chico sensacional y se valoró lo que estábamos buscando. Estábamos buscando un lateral izquierdo que nos diera tanto aspecto ofensivo como que fuese un poco más regular en el aspecto defensivo. Creo que Kiko era más completo, o creíamos que Kiko era más completo en esas dos condiciones, y luego pues queríamos tener un jugador que tuviera, sobre todo, pues esa experiencia, ¿no? Para ocupar esa posición y no tener dos jugadores muy parecidos, ¿no? Y por eso fue el sacar a uno. Yo lo vi poco tiempo, la verdad que a Héctor hubo un proceso ahí de 2 o 3 semanas, creo que lo utilizamos en algún partido y bueno, nos decantamos por Kiko, no fue nada personal ni fue todo, pues bueno, por analizar un poco esa posición e intentar tener dos jugadores diferentes. Chechu. Sebas, yendo un poco a lo más actual, a la actualidad pura y dura, eres seguramente el entrenador con mejores estadísticas de lo que llevamos como victoria en este club. Ahora mismo, creo que nadie tiene mejor porcentaje de victorias ni de puntos que tú, pero aún así no estás libre de críticas. Durante muchos partidos, sobre todo en Artes Carrasco, pues parte de la afición pues, te ha etiquetado bueno, de rácano, de que no va por los partidos, de que te conformas con el empate, de que te conformas con el 1-0. ¿Cómo afrontas eso y qué piensas sobre ese tema? Pues es que lo he explicado antes, no podemos gustarle a todo el mundo. Nosotros tenemos 22 jugadores, tenemos que intentar sacar lo mejor de ellos y tenemos que equilibrar mucho las alineaciones. Es decir,
no por tener más delanteros vas a tener más ocasiones de gol. Nosotros había algún partido que hemos jugado con 2 puntas y no hemos generado, hemos perdido el control del juego, nos han quitado mucho, nos han hecho mucho daño. Nuestro análisis de toda esa situación, bueno, que en cada partido se juegan muchos micropartidos, entonces no creo que el problema sea el no querer ganar el partido. Creo que ha habido muchos partidos que hemos salido del partido y hemos intentado cerrarlo pronto, pero es difícil. Los rivales están frescos, los equipos cada vez están mejor trabajados tácticamente. Nosotros somos un equipo que, por suerte o por desgracia, se ha ganado el respeto de los demás, ya no nos presionan en bloque alto. Muchos equipos se repliegan y nos dejan espacio. El acumular mucha gente por delante del balón a veces te entorpece. Nosotros el sistema de mucha gente por delante del balón nos perjudica. No somos un equipo que tengamos mucha presencia en el área rival, no tenemos jugadores de envergadura. Tenemos muchos jugadores de venir a recibir, de jugar, de intentar asociarnos. Y a mí me gusta mucho tener el control del juego. Me gusta que los partidos sean de ida y vuelta. Creo que sufrimos cuando eso ocurre. Ha habido muchos partidos donde el partido se ha vuelto loco y hemos sufrido. Nos han hecho un poco los rivales, tanto en el Artés como fuera. Y bueno, y nuestra lectura que hacemos es que en el momento que el partido entra en un ida y vuelta y tenemos mucha gente en pérdida de balón por delante del mismo, nos cuesta, ¿no? Es verdad que cuando los partidos se vuelven un poco locos y los equipos rivales ya se abren, nos ha permitido jugar con 2 puntas, ¿no? Ha aparecido jugadores como Morete que nos ha ayudado mucho, está ayudando y estamos encantados con él. Cristo también es verdad que es un jugador que vino sin ritmo de equipo y entrar en un equipo como el Lorca ahora mismo es difícil. Es difícil porque hay muchos jugadores que están desde la segunda línea que nos están ayudando y nos están haciendo daño y nos están haciendo muchas situaciones. Entonces, yo lo respetaré siempre a la gente su opinión, siempre y cuando no nos falten o no nos falten al respeto. Pero a veces el jugar con mucha gente por arriba no significa que tenga más ocasiones de gol. Esta semana en Mula, por ejemplo, creo que ha sido el equipo ha sido el partido que más ocasiones de gol se ha generado. Creo que hemos jugado Muy bien. muchas veces en campo rival y hemos generado mucho, e incluso en la primera parte, en los primeros 25 minutos, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Que no los consigue materializar y parece que somos un equipo. A mí me gusta atacar mucho y me gusta hacer muchas situaciones de peligro. No somos un equipo que se meta atrás, que esté solo para transitar. Me gusta defender cuando podemos alto, me gusta que el balón esté muchas veces en campo rival, pero a veces hemos tenido muchas ocasiones y no las hemos hecho. Y hemos acabado 1-0. Hemos conseguido meter un gol en el último minuto y muchas veces el resultado pues no ha sido justo. Entonces, pues lo que nos quedamos muchas veces con la aportación de los jugadores que están saliendo y sobre todo con esa transformación del equipo, ¿no? Que aunque a veces nos cueste, también tenemos que darle mérito a los rivales, ¿no? Cada vez los rivales te aprietan más, cuando se enfrentan al Lorca todos les quieren ganar, todos dan ese pequeño plus que en otros partidos no lo han dado y eso también les hace ser más rocosos y más difíciles de batir. Al hilo de lo que comentas, Seba, una de las cosas que nos han preguntado por Twitter es si no te has planteado alguna vez, tanto en casa como fuera, jugar con 2 puntas. Creo que hemos jugado, nosotros el día del Plus Ultra jugamos con 2 puntas contra el último clasificado. Y bueno, las cosas que no están bien trabajadas no salen bien, no suelen salir bien. Son experimentos que se hacen y no suelen salir bien. No es porque lo diga yo, porque 6 meses, 7 u 8 o 10, el tiempo que lleve en el equipo, has trabajado unos mecanismos y siempre tiene un plan B y un plan C, porque los entrenadores tenemos plan B y plan C. Pero cuando el jugador se acostumbra a jugar, a hacer unos movimientos, a estar dentro de un entorno, de una zona de confort que le llamamos, y tener al lado esa posesión y esa circulación y ese jugador que te va a dar esa capacidad de tener superioridad en la zona central. Luego jugar con 2 puntas de manera puntual, bueno, es complicado. Y es complicado porque los mecanismos no están totalmente interiorizados y a veces cuesta, ¿no? El llevar el balón en buenas condiciones
a esa última fase que le llamamos fase de finalización. ¿Qué pasa cuando los mecanismos están trabajados y mecanizados? Que a veces aparecen esas opciones de gol, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se pueda jugar con 2 puntas, ni mucho menos, y que se pueda jugar con 3 puntas o con 1 o con 5. Pero que es verdad bueno, que ahora mismo estamos jugando con un punta o con 3, dependiendo de si somos dominadores. Porque los sistemas de juego, bueno, es una situación que tienes cuando inicias, pero dependiendo de si tienes, no tienes balón o dependiendo del partido, el sistema va variando. No es que juegues con 2 puntas. Al final ese punta se transforma en un segundo punta o en un enganche y en muchas fases del juego, cuando estás sobre todo en zona de definición, pues se convierte en 2 puntas, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos 3 jugadores que pueden jugar en esa posición. Y por eso los trajimos a caso hecho. La recuperación de Morete, que creo que puede jugar ahí perfectamente con Cristo o con Carrasco. Y podríamos tener 2 puntas de garantías, ¿no? De hecho, cada vez que lo hemos utilizado en momentos puntuales de los partidos, pues no han dado y han hecho daño a los rivales y hemos generado también, por supuesto. Entonces, es una opción que me parece buena y creo que la vamos a tener ahí, vamos a seguir trabajándola y veréis al equipo en algún momento jugar con 2 jugadores muy adelantados. Es importante esa variabilidad. Perdón, Salvo, continúa. Sí, Seba. Bueno, yo quería preguntarte acerca del estilo de juego del equipo, pero lo acabas de decranar tú bastante bien. Pero sí que me gustaría preguntarte aún así por el tema de la presión a la hora de defender, porque es un tema que nosotros hemos tratado aquí muchas veces y que vemos en el campo como la predisposición, sobre todo en el comienzo del partido, de querer presionar, pero muchas veces, al menos la sensación que nos da a nosotros es que no es efectiva, aunque me has desmontado totalmente con este último partido, porque creo que en Mura la presión fue impecable. Pero eso, me gustaría preguntarte si la intención verdadera del equipo es la presión y cómo poco a poco estás ajustándola para que sea efectivo. Bueno, vosotros sabéis que tenéis un campo difícil para presionar. El Artés Carrasco es difícil. Y Hay más que estos correr. jugadores que son jugadores que las distancias a veces tardamos mucho en recorrerlas. No es lo mismo un jugador de primera división que un jugador de tercera división. Nosotros nos sentamos a ver el Barça presionar Da y miedo. presionan y van. Pero es difícil. Tenemos un campo enorme. Un campo que estar 90 minutos presionando es muy difícil. Tienes que tener jugadores que están preparados y a veces no es fácil. Bueno, intentamos dependiendo del rival. Ahora también nos tenga esa posesión en zona de iniciación y dejarles que filtren para intentar robarles por dentro. Para presionar necesita gente que tenga muchas piernas, que tenga gente que tenga piernas y que llegue a las presiones y que sean ganadores de duelos. Porque si tú vas a presionar en bloque alto y le exigen un golpeo, le exiges que ellos jueguen con la segunda línea y no eres ganador en el duelo, toda la primera línea que has mandado a la presión o sea, te toca defender con 6 o con 7, dependiendo de la gente que mande a la presión en esa zona de bloque alto. Entonces, tienes que presionar y estás convencido de que vas a robar o de que vas a cortar el juego o que no te van a hacer daño, ¿no? Al final tienes que tener ese mecanismo trabajado y tienes que tener jugadores preparados. El otro día nos salió bien porque al final también el rival te invitaba a ello y el campo también te invitaba a ello. Esta semana tenemos un equipo que también nos permite presionarles en bloque alto, por supuesto, y robarles y hacerles daño si decidiéramos hacer ese tipo de situación, pero también es un rival que posiblemente nos te también a dejarlos que jueguen, porque también cometen errores. Entonces, si tú recuperas muchas veces y los tienes cerca de su área y no hay espacio, es más difícil también hacerles daño. Por eso que muchas veces les dejas que salgan y les presionas en bloque medio, pero tienes que robar. Si no robas, y hemos demostrado en muchas fases que no hacen hecho daño. Cuando nos hemos robado, cuando hemos llegado tarde a la presión y no hemos sido ganadores de duelo. Y muchos equipos con poco nos han hecho o nos han generado dudas. Entonces, no sé, que muchas veces es mejor dejarles que jueguen y que ellos se equivoquen y otras veces es mejor apretarles si tú estás bien, si estás, como digo yo, con buenas piernas y estás fresco para ir a esas presiones.
Sebas, me he dado cuenta de un detalle y es que todo el rato estás hablando en plural, incluso cuando hablas de la etapa de antes de estar en el Lorca, hablas de que teníais estudiado el equipo, de que estabais trabajando en ello, de qué tal. Realmente cuando tú entras tú y al poco tiempo entra contigo Arturo. Pero si no me equivoco, el resto del cuerpo técnico es el cuerpo técnico que había con Alberto Castillo. Yo a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Según tengo entendido, es el cuerpo técnico que había con Alberto Castillo, excepto Arturo. Me gustaría preguntarte cómo ha sido el acople, ¿no? De un cuerpo técnico que no es el tuyo, y si han entendido bien lo que tú buscas del juego y lo que tú buscas día tras día. Yo creo que sí, yo creo que lo han entendido y yo creo que hemos encajado bien. Yo soy una persona muy abierta, soy una persona de vestuario, yo entré allí solo, la gente que yo tenía estaban colocados la mayoría y es difícil que en la jornada 11 creo que vinimos pueda llevarte a tu cuerpo técnico. En tercera división es muy difícil. Los salarios no son muy para que la gente se deje su trabajo para venir aquí, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue confiar en lo que había. Creo que fue el único Ángel Valdés que tuvo una semana con nosotros porque se fue de la mano de Castillo y yo luego lo llamé porque yo había tenido a Ángel de compañero en el Mar Menor y sabía de su personalidad como jugador y bueno, y me dijo que si yo quería que él estuviera, él iba a estar y que iba a estar para la guerra con nosotros, así que encantado. Yo creo que sí que hemos congeniado y luego creo que son personas que tienen esa mentalidad ganadora, ¿no? Creo que son personas que, bueno, ya lo estáis viendo. Entonces, al final, cuando muchos hablamos el mismo idioma, es fácil. Creo que ahí estamos todos hablando el mismo idioma y nos entendemos rápidamente. Perfecto, pues Seba, yéndonos un poquito de nuevo al estilo de juego, una pregunta que nos deja por aquí Lucas es que qué pasó para pasar de un doble pivote a jugar solo con Sergi, que ya que parecía innegociable el Sergi Arcas. Yo ahí una cosa que también quiero añadir es que si quizá el juego desde quizás solo se juega con Sergi como pivote y con la entrada de Valdeoliva, si tú crees que eso ha sido mejora, y también el hecho de que, ¿qué crees que puede estar aportando ahora mismo Valdeoliva que no estén aportando Arca o Hanza en este caso para poder ser titular? O que estés contando con él en este caso. Bueno, son jugadores muy parecidos, Ramón y Valdoliva. Son jugadores de un perfil que se sitúan como un doble pivote o Valdoliva es como un volante por delante del pivote de Sergi. Valdoliva es un jugador que domina muy bien el juego aéreo. Tiene una capacidad de dar pausa al equipo muy buena, tiene mucha experiencia y es un jugador que, bueno, que donde ha estado ha sido siempre importante. Ramón es un 6, es un pivote que te puede jugar también, por supuesto, con doble pivote. Y junto a Sergi, por supuesto, también ha jugado junto a Sergi, incluso Sergi ha jugado de volante. Son jugadores muy parecidos que pueden jugar en esas tres posiciones. Y luego Hanza, que es un jugador que puede jugar también de pivote o de incluso de volante. Es un jugador con mucho. Los cuatro son jugadores muy, muy buenos. ¿El por qué ponemos a uno? Pues al final, por las combinaciones que hacemos de intentar tener jugadores de piernas en medio, ganadores de duelo, aéreos, jugadores que tengan la capacidad de llegar al área rival y por eso utilizas la combinación de Sergi con Valdoliva. Son dos jugadores que dominan muy bien el juego aéreo, que son ganadores de duelo y que tiene gol. Tiene gol porque donde ha estado hecho gol. Es verdad que ahora está en una posición más retrasada, pero bueno, aquí este año ha hecho 2 goles y tiene esa capacidad de gol, de que le cae. Y bueno, y Ramón también. Ramón cuando ha jugado también de pivote lo ha hecho muy bien. Entonces, tenemos mucha competencia ahí porque también cuando jugamos con un pivote aparecen las figuras de Dani Albiol. Gabri también ahora es un jugador que puede jugar por dentro. Tenemos ahí muchas opciones. Y ahora, pues, dependiendo del rival, vamos a ir poniendo a los jugadores, ¿no? Entonces, es bueno tener esa competencia para poder jugar con doble pivote o jugar con un pivote solo, dependiendo
tanto de los rivales como del campo, como de los nuestros, de lo que queramos, a lo que queramos jugar. Muy bien, Seba, en ese apartado. A mí, bueno, ya que te hemos preguntado un poco por el estilo de juego, por muchos jugadores, muchas posiciones y demás, antes de entrar en la parte final ya de la entrevista, centrarnos en los pocos partidos que quedan, en esta semana que viene, que va a ser también complicada y demás, me gustaría preguntarte en qué aspectos de ese estilo de juego que nos has comentado crees que ahora mismo, bueno, el equipo se siente o te sientes tú más reflejado en el equipo y dónde crees que todavía hay margen de mejora, donde el Lorca todavía puede dar un pasito más para al fin y al cabo ser campeón del grupo y conseguir el objetivo. Pues, ¿dónde podemos mejorar? Pues en muchas cosas. Se puede mejorar se puede ser más dinámico, tener más porcentaje de acierto de cara a gol, se puede ser más vertical en muchas fases del juego, se puede ser más rápido en cuanto a las circulaciones por dentro, en traspases por dentro. Podemos mejorar muchas acciones del juego y bueno, y creo que estamos en esa línea. Hemos mejorado en el aspecto defensivo, llevamos 5 porterías a 0. Creo que hemos mejorado en el ABP, no en el ofensivo, pero sí en el defensivo. Creo que a los rivales les cuesta mucho hacernos daño en balón parado. Creo que hemos mejorado en las transiciones defensivas, defendemos bien el área. Creo que hemos mejorado en la creación de espacios, ocupamos bien esas zonas y detectamos dónde están para poder ocuparlas. Y luego creo que el equipo tiene personalidad. Es un equipo que cuando tenemos el balón y encadenamos unos minutos con posesiones largas, pues el equipo es un equipo que sabe presionar tras pérdida bueno, y que lleva el balón en buenas condiciones a última fase. Y que se puede hacer más rápido, sí, que nos gustaría. Estamos intentando que el balón llegue más rápido, estamos intentando bueno, que aparezcan más situaciones de gol, estamos intentando que el balón, pues, sobre todo atrás, que se genere esa capacidad de llevar a la siguiente fase el balón y bueno, y que disfrutemos todos de las circulaciones, de las recuperaciones y de que veamos ese partido completo, que estemos 95 minutos siendo ganadores del juego, que no dejemos a la interpretación o a la suerte el desenlace del partido, ¿no? Que hemos tenido algún partido que hemos sido dominadores durante el juego, pero no ha dado el partido completo de decir, ahora sí que somos nosotros, hemos hecho buena parte con el Balazú, hemos hecho buena parte con Santomera, hemos hecho buena parte con el equipo, pero nos falta el ser más constante en el tiempo del partido y eso es una asignatura pendiente que tengo yo con el club y con el equipo. Eso, Seba, es una cosa que nosotros comentábamos la semana pasada y es que te puede gustar más o menos el equipo, que al final los puntos están llegando. Y la realidad también es que a nivel defensivo el equipo ha mejorado muchísimo y solo hay que ver que en los últimos 5 partidos no hemos recibido gol. Para ir encaminando ya esta fase final de la entrevista, pues bueno, nos gustaría que nos hablara un poquito de cómo es ahora preparar 3 partidos en la misma semana en un equipo de tercera que no está preparado para eso y que pues, ni mucho menos es la idea jugar 3 partidos en una semana. Y sobre todo si ahora vamos a ver rotaciones, por ejemplo, contra la Minerva, sin dar muchas pistas, claro. Bueno, nosotros desde dentro lo que sí que tenemos que, para nosotros la Minerva es la final, o sea, no tenemos otro partido más allá. Para nosotros es Minerva en la final. Lo fue en Mula, es Minerva. Tenemos una plantilla de jugadores muy parecidos. No creo que, por ejemplo, esta semana Sergi no está. Sergi tiene 5 tarjetas y no va a estar para este sábado. Vamos a utilizar a otro jugador en esa posición. Vamos a meter a otro jugador seguro en otras posiciones. Pero nosotros intentamos que aparte de que las rotaciones existan, por supuesto que creo que deben de existir, ellos se merecen jugar todos, están entrenando, la verdad que bueno, de manera increíble, están haciendo unas sesiones de entrenamiento desde que vinimos, no solo ahora en esta última semana, pero nuestro partido es la Minerva.
Luego ya iremos y pensaremos en Molina, pero tenemos que centrarnos en Minerva, tenemos que sacar el partido, tenemos que ponernos ahí a ver si somos capaces de distanciarnos un poquito más y luego cuando ya analicemos la Molina, pues preparar ese partido. Son 3 partidos en 7 días, yo creo que van a ser 7 partidos en 7 días porque, bueno, yo supongo que al final serán 7 días. Pero estamos preparados. Tenemos una plantilla equilibrada, tenemos jugadores que son capaces de jugar 90, 45, 90. Y yo creo que si somos dominadores del juego y tenemos el balón y sufrimos o defendemos con balón, vamos a sufrir menos desgaste físico, vamos a estar muy cerca de lo que queremos bueno, y vamos a estar muy, muy bien para el partido de. Ellos también tienen que jugar, Molina también tiene que jugar 3 partidos en una semana, así que yo creo que llegamos bien. Llegamos, creo que en el mejor momento de la temporada en cuanto a efectivo y en cuanto a nivel emocional, que también es importantísimo, ¿no? Hemos recuperado a Lulu, hemos recuperado a Bertomeu, Víctor Fenol se va a incorporar ya esta semana con nosotros, que también es un jugador que nos ayuda mucho cuando está. Y vamos a tener solo la baja de Junior, ¿no? Que es un jugador también para un equipo como nosotros. Entonces, no tenemos miedo a jugar 3 partidos en una semana, os lo aseguro, estamos preparados y bueno, y este partido del sábado para nosotros es la finalísima y así lo vamos a enfocar, como si fuera el final de todos los partidos. Sí, totalmente. Esa es la mentalidad para tu último partido. A mí, Seba, ya terminando, me gustaría preguntarte cómo ves el grupo, o más bien el grupo, cómo ves a nuestros rivales directos también. Imagino que estarás contento porque dijiste en rueda de prensa que para ti tu resultado ideal del Molina Cieza era el empate y así ha sido. Pero aún así, pues me gustaría que nos comentaras cómo ves ya en el corto plazo el partido contra Molina, cómo ves a este rival y si crees que se van a dejar puntos, si no, y cómo ves la pelea, cómo ves a estos dos rivales. Pues 2 equipos muy potentes, creo que son equipos que ya se hicieron para intentar estar arriba. Es verdad que Cieza es fuerte, temporada hizo fichajes buenos, importantes en tercera división. Molina empezó, bueno, como empezaron ellos, intentando ahí salvar un poco en la temporada, pero cuando se vieron arriba, en el final han hecho un esfuerzo, han metido muchos jugadores o algunos jugadores muy buenos para la categoría. Eso es lo que le ha hecho que con lo que tenían han hecho una plantilla mucho más equilibrada y con más recursos, pudiendo hacer un buen juego y Cieza igual, son 2 equipos muy parecidos, son equipos con un campo complicado, porque son campos muy complicados para jugar. Molina no está en buenas condiciones, por lo tanto, yo creo que ahí se van a tener más posibilidades de que se dejen en algún punto. Y luego Cieza, pues un campo también difícil, tanto de local como de visitante, pero son 2 rivales que van a estar ahí hasta el final. Y a mí me sorprende que hay mucha igualdad, hay muchos equipos muy parecidos y va a estar muy bonita y va a estar muy disputada hasta el final. Es verdad que en otras temporadas los equipos sí, pero este año hay 4 o 5 equipos que están bien armados y que a mí me gusta mucho esa igualdad que hay este año. eh, Bueno, antes de, bueno, vamos ya terminando, Saba. Te tenemos preparado algún jueguecillo por ahí para que ya te relajes y nada, y que ya sea algo tranquilo el final. También decirle a la gente que está en el chat que nos vaya dejando sus preguntas y nada, y creo que también Lucio tiene por ahí alguna de las últimas que tenemos preparadas. Sí, una pregunta que también se ha hecho antes y que yo estaba esperando este momento, ¿vale? Porque también es que antes no venía a cuento y ahora sí. Es bueno, si se asciende, si Sebas López se va a hacer o sea, si se sabe ya, si se asciende, si te va a quedar y si por un casual no se ascendiera, si Sebas López tiene pensamiento de quedarse también en tercera para el año que viene volver a intentarlo. bueno, yo estoy muy a gusto. ¿Qué queréis que os diga, no? Es un sitio sensacional, yo se lo he dicho al cuerpo técnico, es un club que se está muy a gusto. Es verdad que tenemos exigencia, pero
sin exigencia, yo entiendo que no merece la pena estar en ningún sitio porque al final te acomodas y ya veremos lo que pasa. Si subimos, pues bueno, entiendo que hay muchas opciones y si no subimos, pues depende de y David, pues decidan, ¿no? De momento, yo creo que tenemos que disfrutar a pensar en el siguiente partido, que todavía no hemos hecho nada y nos queda lo más importante, nos queda lo más importante y lo más difícil. Tenemos que estar juntos y tenemos que estar unidos y ya cuando acabe esto, ya pues, como le dije el otro día a David, nos sentaremos todos, haremos las cuentas, los números y bueno, cada uno pues tendrá que coger. Pero necesitamos ahora mismo centrarnos en Minerva y los 6 partidos que nos quedan, que son claves. Bueno, no sé si alguno más tenéis alguna pregunta más que se os quede en el tintero. Si no, bueno, nos dice Lucas antes de pasar con el juego, no sé si querrás hacerla, pero nos dice Lucas que nos hagas tu porra de equipos para el playoff, que al fin y al cabo campeones seremos nosotros y que nos digas esos 4 equipos. No sé si querrás. Ahí me ponéis en un compromiso porque, bueno, ahí hay un puesto que depende del primer. Entonces, yo creo que la clasificación va a estar muy parecida a ahora ya, ¿no? Ahí yo creo que Santomera, no sé, pero es verdad que el último partido está con pequeñas dudas. La semana anterior pierde en casa con Mula, esta semana empata en Minerva, esta semana tiene un partido también complicado, creo que recibe a Caravaca o va a Caravaca. Y son partidos difíciles, ¿no? Entonces, pues yo creo que es posible que esos 3 equipos estén ahí y luego pues me falta lo del Islas B, ¿no? Que por supuesto se merecen estar porque ha hecho una temporada, bueno, impecable, ¿no? Y dependen, que es una pena del primer equipo. Y si no se metiera el Islas B, pues me gustaría que jugara Pulpí, ¿no? Me gustaría que fuese el pulpileño el que jugara el playoff. Está mi amigo Paco Jurado y me encantaría que jugaran, ¿no? Un año complicado entre lesiones y demás y ojalá se pudiera meter. Perfecto, pues Seba, vamos ahora para finalizar a hacer un juego. A ver, es un juego, es una tontería, es simplemente responder unas cuantas preguntas. Se lo hicimos a Pablo Escabi. La realidad es que hemos perdido el juego y te las vamos a hacer de memoria, o sea que seguro que se nos olvida alguna. Básicamente, empezando, ¿cuál es el equipo que para ti juega mejor en esta tercera? En la tercera, nosotros. Bueno, que no seamos nosotros. Eh, pues me gusta mucho el Murcia B, me gusta mucho. Vale, creo que es el mismo que dijo Escabi, si no me equivoco. El Pablo Águila B Escabi. también lo nombró Pablo Escabi. Águila B. Vale, puede ser cierto. Vale, equipo revelación para ti. Equipo revelación, Santomera. Totalmente. Vale. Equipo que te haya decepcionado, que te esperabas más arriba. Lorca. Equipo que me haya decepcionado. Es que yo cuando vine, bueno, no los conocía a todos, pero yo creo que Cartagena B puede ser el equipo que más me ha generado, bueno, un equipo que viene de no estar hace mucho en segunda ref y está ahora mismo cerca de los puestos de descenso. Creo que es el equipo que más me ha decepcionado. Vale, esta probablemente es complicada. Pablo no supo responderla, dijo a su segundo portero. El jugador que más te gusta es Lorca, o que si ahora mismo te fuera a otro equipo y solo pudieras llevarte a uno, ¿cuál sería? Pues no sé, no sabría decirte. Es que esa pregunta es complicada porque tengo muchos que estoy encantado con ellos y es difícil. Esa pregunta la voy a reservar. Vale. Puedes pasar palabra perfectamente. Jugador de la tercera, de los que has jugado, que te gustaría tener en este caso. O sea, un jugador contra el que hayas jugado que diga, oye, pues este jugador me vendría muy bien. O simplemente que te guste, que digas, este Sí. jugador, Me lo llevaba a segunda ref el año que viene. No sé. Ahora mismo no tengo algún jugador del Murcia B que he visto así, jovencillo del Águilas B también, a Javi del Águilas B o a algún jugador de estos jóvenes que me han sorprendido, pero no porque no los míos, que
Porque como los míos los veo todos los días, pues este no lo Claro. he visto enfrentado a ellos y bueno, me ha sorprendido. El juego, las decisiones, algún jugador de estos así joven. Perfecto. También tu mejor momento en el fútbol, ya sea como jugador o como entrenador. ¿Cuál es el momento que recuerdas con una mayor felicidad? Pues he tenido muchos, por suerte, he tenido muchos momentos. La verdad que he tenido muchos momentos muy chulos. Bueno, he tenido algún ascenso, he podido jugar en el Bernabéu con la selección murciana. Bueno, pues ese momento fue muy especial. Me dicen por aquí por línea interna que te pregunte también si San José o Artés Carrasco. Yo San José. Siempre, ¿no? Ahí. Sí, señor, sí, señor. Yo Vale. he tenido un ascenso en San José con García Tebas de entrenador y que se me escapó Grande. con Kiki Leagüe por el impago de Santos Márquez y bueno, y San José para mí, el túnel aquel que había era un campo, era jodido. Allí ganar era muy difícil. Pues yo no tengo ninguna más. No sé estos hombres si tienen alguna. Yo, en principio terminado, también tenía esa guardada, la de San José. Perdona un Salva. momento. ¿Puede ser que acaba de escribir Zorro en los comentarios? A ver, No sé hay si alguien será que se Zorro. llama así. Pues no recuerdo una tercera tan competida nunca, todo se valora mucho más, sí, es cierto. No lo sé. No sé si A será ver, se Zorro. llama Zorro. Ya que sea Zorro, pues No lo sabemos. no se sabe. Pero bueno. Nada, lo primero, darte las gracias a ti, Sebas, que yo sé que, bueno, ha sido casi una hora de entrevista, ha sido larga, no has respondido a todo lo que te hemos preguntado y nada, darte las gracias por este buen rato, seguro que, bueno, nosotros te lo agradecemos enormemente y los aficionados también, que seguro que también sirve pues para que te comprendan un poco más, que entiendan un poco más la idea de juego del Lorca y también pues para que acudan en masa el próximo sábado, que el equipo también lo necesita. Darle las gracias a todos nuestros patrocinadores también, a Igelor, a Cafetería Bar Manhattan, a Pedro Pizza y a Tu Escuela Lorca por estar ahí siempre y por hacer lo posible. Y me gustaría que te despidieras con un mensaje para la afición. Es una cosa que últimamente lo estamos haciendo con los jugadores y creo que tú eres una figura muy importante también dentro del club y puede ser importante de cara a lo que resta de temporada. Bueno, yo este mensaje primero para vosotros, por supuesto, agradeceros el tiempo que le dedicáis, que muchas veces no se valora, ¿no? El tiempo que le dedicáis vuestra vida a este fútbol tan modesto, que al final se lo quitáis a vuestras cosas, y que la gente pues que se dé cuenta, ¿no? Del trabajo que realizar este tipo de trabajo y de situaciones y de información. Luego a la afición, pues sobre todo que estén con el equipo, que estén con sus jugadores. Entiendo que me sirven a mí o que no les gusta. Pero estos 22 jugadores son los que nos van a dar o nos van a quitar. No tenemos otra opción. La capacidad de cambiar son los que tenemos y son los mejores para nosotros. Y lo único que les pediría es que por favor o que intenten animarlos, ¿no? En esos momentos de o de jugarán seguramente este sábado en el pase, en el control, en la ejecución, que le animemos, ¿no? Porque al final también son personas y dependemos de ellos. No dependemos ni de la gente que va a la grada, ni de los árbitros. Son ellos los que nos ponen o nos quitan. Y es fundamental que lo animemos y estemos con él. De aquí, por favor, o tienen tiempo que acudan al campo. Va a ser un partido importantísimo para nosotros. Necesitamos su apoyo y va a decidirse muy mucho ese partido, la situación nuestra en la tabla, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar llegar allí, apoyar al equipo y a ver si tenemos la suerte de sacar los 3 puntos. Claro que sí. Pues no sé si creo que con esto podemos ir cerrando. Me dicen por línea interna que nos deja una promesa para el ascenso. No sé si te has capacitado para ello, pero los jugadores algunos ha ido dejándola y no sé si la quieres hacer. Una promesa, Sí, pero para hacer nosotros, sí. pues no sé, es que no sé, Lorca, qué es lo que hacéis y todavía seguís yendo allá. Aló, ¿podemos ir a luego a- a darnos un baño? Sí, claro. No, Pues, incluye baño de tu parte. O sea, que tú te bañes. Sí, claro, claro.
Vale, Seguro. vale. Seguro. Seguro además. Vale, pues Muy entonces, bien, muy bien. promesa cerrada, programa cerrado. De nuevo darte las gracias y nada, a todos los que nos habéis estado viendo, pues eso, deciros que os esperamos el próximo sábado, este sábado en el Artes, que como ha dicho Sebas, que animéis al equipo, que va a ser muy importante, bueno, vamos a ser muy importantes en lo que queda de temporada y pues nada, que hay que estar con ellos. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Chao. Buenas hasta noches. luego. Buenas noches. Chao. El podcast de un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa. Defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca. Un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa. Defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán. Aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca. El podcast de Lorca. El podcast de Lorca. El podcast de un sentimiento hacia este escudo nos lleva a este programa. Defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán, aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar. El podcast de Lorca. El podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca, el podcast de Lorca.
sentimiento hacia este escudo nos lleva este programa, defendiendo tus valores, vayas donde vayas. Somos tu gente, los que no te fallarán. Aunque a muchas personas no les van a gustar lo que van a escuchar, el podcast de Lorca.